educación tecnológica, que es el tema del que vamos a hablar en este momento, porque estamos acá conectados con Silvina Horta Klein. Ella es licenciada en educación, especialista en didáctica de la educación tecnológica. Actualmente dicta seminarios de educación tecnológica en la UADER y en la Universidad Nacional de Córdoba, y es miembro de la Red Argentina de Educación Tecnológica. Buenos días, Silvina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Elena? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar aquí esta mañana en sintonía, ¿no? Y queríamos poder charlar un poco acerca de la educación tecnológica, porque a veces hay como ciertas confusiones en relación a su concepción y a su propia pedagogía. Sabemos que la educación tecnológica ha sido incluida en la currícula de la educación obligatoria, primero en la Ley Federal de Educación y sus contenidos básicos comunes, y también en la Ley de Educación Nacional, ¿verdad? Así es, Y así, están, y esos desde esa contenidos ley, están dentro de los NAP, dentro de los núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿no es exacto, cierto? exacto, tal cual. Bien, y entonces queríamos que nos contaras cuáles son los objetivos que persigue la educación tecnológica y de qué se trata su enseñanza en las escuelas. Bueno, en principio nos interesa despertar la curiosidad de los chicos y de los jóvenes respecto a qué son lo que llamamos los procesos tecnológicos. Estos procesos que tienen que ver con transformar materiales, energía o información. Esto es importante entenderlo porque no se trata solo de transformar materiales, sino también de entender los procesos de la energía y actualmente, por supuesto, tan importante los de la información, ¿no? Que tienen que ver con las comunicaciones, con las tecnologías más modernas, con la computadora, con la automación, con la robótica. Todo eso tiene que ver con la información, ¿no? Y bueno, y además entender qué medios técnicos se usan, qué herramientas, máquinas, sistemas se utilizan. Y nos interesa que los chicos construyan estrategias para analizar que les permita comprender todas estas tecnologías en un contexto. O sea que no se trata de hacer solamente transformar, diseñar, construir, aprender a usar algún tipo de sistema técnico, sino que se trata de comprender la realidad tecnológica que nos rodea. Y en ese sentido también entender que las tecnologías son diversas, no hay un solo modo de hacer las cosas. Hay cambios y continuidades y distintos contextos históricos y culturales, y es interesante que nos demos cuenta que uno puede seleccionar la tecnología adecuada, digamos, más sustentable, la que nos conviene, la que en este momento sería menos contaminante. En fin, entender también que la tecnología uno la puede seleccionar y no es única. Y que a veces se utilizan tecnologías más modernas, se abandonan tecnologías más viejas, y esas tecnologías más viejas a veces eran mejores. Mirá, sí, sí. ¿Por qué no nos das un ejemplo práctico, Mira, te doy un Silvina? Por ejemplo ejemplo, muy típico. El agua es potable, ¿no es cierto? Nosotros recibimos agua, los que tenemos suerte de recibir agua potable, la recibimos por caños, cañería, abrimos la canilla y tenemos agua potable. Bueno, esa es una tecnología, por supuesto, importante y reconocida como necesaria. Pero resulta que con el agua potable lavamos los autos. ¿Por qué lavamos autos con agua potable? ¿Por qué no usamos agua de lluvia? ¿Por qué no reusamos el agua, por ejemplo? ¿No? El agua que usás vos en la pileta, ¿por qué no la reusás en el inodoro? Usarías menos agua, sería menos costoso, y a veces te pasa que la ciudad se inunda.
porque llovió mucho y nadie recoge ese agua. Entonces uno dice, bueno, no estaba tan bueno abandonar las tecnologías de recoger agua de lluvia y usarla. Claro, Entonces, claro. bueno, una tecnología más moderna, como es el agua potable, que no la desecho porque es necesaria, podría convivir con un sistema de recoger agua de lluvia en las casas. Entonces, las casas, los edificios tendrían unos depósitos donde se recoge agua de lluvia que la usás para otras cosas que no sea tomarla. Claro, claro. Está Ese claro esto, ¿no? Qué es un interesante. ejemplo. Y de esto se ocupa la educación tecnológica, entonces, por ejemplo, es uno de los ejemplos, ¿no? Claro, entender que esa realidad que nos rodea fue construida a lo largo de muchos años, fue cambiando y que también es cambiable. En este sentido yo creo que es importante entender cómo pensamos a la tecnología, ¿no? Desde qué mirada, desde qué enfoque. A mí hay un filósofo que me interesa mucho que se llama Andrew Finberg, que es canadiense, y que habla de una mirada crítica sobre la tecnología. Entonces, si vos pensás a la tecnología como un instrumental, es decir, como algo que te sirve para, y pensás que tiene que ser eficaz, y que solo importa si sirve para y es eficaz, parece que la tecnología es neutral. ¿Sí? Y no es cierto, la tecnología no es neutral, es decir, la tecnología también tiene en sí misma lo que se llama una mirada política sobre qué se piensa, qué hay que hacer, para qué, para quiénes la deciden. Entonces, la idea de que la tecnología es instrumental borra la idea de que la tecnología está hecha por las personas, por decisiones políticas, por intereses, y que forma un sistema sociocultural que nos rodea y que uno debiera poder entenderlo y modificarlo si fuera necesario. Es decir, depende de la acción de las personas. No se Claro. trata solo de una, digamos, como un devenir obligado, la tecnología es así y hacia allá vamos. Bueno, no sé si hacia dónde vamos y a dónde queremos ir. Claro, porque no es ingenuo pensar cuál es la tecnología que se usa para determinadas cuestiones, ¿no? Y estaba pensando eh, este tema que suele confundirse, ¿no? Educación tecnológica con las ciencias de la computación. Cuando vos buscas, por ejemplo, en internet, a mí yo te contaba fuera del micrófono la vez pasada, tenía que buscar educación tecnológica y estaba buscando unas imágenes y bueno, todas las imágenes que me aparecían eran chicos con computadoras, ¿no? Entonces Y bueno, ¿podemos eso, hacer una diferenciación y aclarar esto un poquito para nosotros y para la audiencia? claro, bueno, esa mirada de que la tecnología de punta es la única tecnología posible. Y la idea de que a la computadora ahora es lo que usamos para todo, entonces la tecnología es la computación. Y no, la tecnología es todo lo que hacemos durante el día, estamos todo el tiempo usando tecnología, desde que nos preparamos un té, un café, salimos, nos transportamos, en la tecnología es todo ese mundo sociotécnico que nos rodea, y es interesante que los chicos comprendan que ese mundo es construido. Y pensar que la tecnología es solo la computación es reducir la tecnología a una de las tecnologías más nuevas, digamos, y que la computación sola no sirve para nada, porque requiere de sistemas para que eso funcione. Es decir, no existe la posibilidad de una tecnología aislada, sola. La computadora solo, ¿no? La computadora requiere de sistemas de comunicación, requiere de cables, requiere de personas que manejen eso. Entonces, pensar hoy que a los chicos hay que hacerles usar la computadora en la escuela, sí. Yo digo sí. Hay que darles
elementos para poder aprender a usarlas, sí. Ahora, ¿hay que enseñarle informática? Esa es otra pregunta. Claro. Es una pregunta diferente. Digamos, ¿hay que enseñarle ciencias de la computación en la escuela primaria? Esa es una pregunta distinta. Entonces, una cosa es pensar que la computadora vino para quedarse y que entró a la escuela a través de las laptops, de las 1 a 1, de los teléfonos. Hoy en día los teléfonos son computadoras y los chicos las usan para jugar, para comunicarse, y es interesante que también la usen en la escuela para cualquiera de las materias, no solo para educación tecnológica. Y que esto, digamos, en la medida de que está en el ambiente como un modo de uso, también entra a la escuela como un modo de uso. Ahora, la otra pregunta es, ¿educación tecnológica es informática? No. Esa es mi respuesta tajante. No, no es informática. Porque la informática es una ciencia que tiene que ver con la computación, y que tiene que ver con las matemáticas, las funciones algorítmicas. Es otra cosa. Claro, claro. Vamos a retomar después de un tema musical, Silvina, y volvemos sobre este tema que me interesa, y también Julio quería hacerte alguna pregunta. Así que escuchamos un temita musical y volvemos enseguida. Cariquima, música instrumental andina por Iliapu, un conjunto musical muy conocido que interpreta estas preciosísimas músicas de nuestro país. Bueno, seguimos acá con Silvina Horta-Klein porque estábamos hablando sobre educación tecnológica y yo quería retomar esto que estábamos hablando acerca de la confusión entre educación tecnológica con las ciencias de la computación. Nosotros hace un par de meses, Silvina, hablamos sobre una situación, un nuevo plan de ciencia y técnica que fue lanzado durante la gestión de Nicolás Trota, ¿no? Un cambio, entre otros temas, que implicaba modificar paulatinamente el espacio de educación tecnológica por el de ciencias de la computación en todos los niveles. Y frente a esto, los docentes integrantes de la Red Argentina de Educación, que vos también, de Educación Tecnológica, que vos integrás, se manifestaron críticamente. ¿Por qué no retomamos un poquito ese tema y lo actualizamos a ver cómo está la situación hoy? Bueno, por empezar, Trota ya no es ministro de Educación, ahora es Jaime Persic, colega con el que hemos trabajado en el ministerio muchos años, como compañero de trabajo en las áreas, y también bueno, como subsecretario, que estuvo trabajando en la época del que ahora me olvidé el nombre, el que siguió a Fimus. Sí, Leone, sí. Y la otra cosa es que tampoco está Diego Golombek, que es el que había organizado el plan y presentado, que en ese momento estaba como director de INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que tiene que ver con las escuelas técnicas. Bueno, ese plan me parece que se presentó entre gallos y medias noches, sin mucho sustento, digamos, por detrás, sin mucha discusión o aclaración de qué era eso, para qué, por qué. Y me parece que eso quedó en la nada, es decir, ese plan en este momento no está vigente, pero sí es cierto que sigue habiendo muchísimas acciones que tienen que ver con introducir los contenidos de ciencias de la computación en la escuela. Sí. El tema es si eso se va a introducir transversalmente, es decir, en distintas materias va a aparecer algunos contenidos de ciencias de la computación. Lo más lógico es que aparecieran matemáticas, por su relación directa con el tema de los datos y los algoritmos y las funciones.
y, eh, y que pueda haber alguna modificación en algunos contenidos de los NAP, ayornándolos, digamos, ¿no? Porque cuando se hicieron los NAP, es cierto que yo participé de la coordinación de ese proyecto. Cuando se hicieron los NAP, en realidad no queríamos poner cosas que la escuela no pudiera hacer, porque estaba todavía muy en actividades prácticas, muy en lo artesanal. Entonces, poner cosas que tuviera que ver con la programación y la robótica parecía un poco traído de los pelos, porque no había medios ni formación de la gente, ¿no? Y bueno, en este sentido, hablando de la formación, hay profesorados en todo el país que forman profesores de educación tecnológica y que tienen los contenidos que tienen que ver con los NAP, por lo menos en su mayoría de los profesorados. Y digamos que es sustituir educación tecnológica por ciencias de la computación es como, no sé, es como cambiar peras por naranjas, es decir, son dos cosas distintas. Claro, claro. Así que Bueno, bueno, entonces, ¿en qué queda finalmente esta propuesta que se había hecho inicialmente? ¿Estamos ahí congelados, digamos, en ese tema? sí, en principio, desde el punto de vista de anunciación, de plan, quedó congelado. Desde el punto de vista de seguir haciendo cosas para discutir si entra o no las ciencias de la computación, hay acciones. Se están haciendo seminarios, se están haciendo, la Fundación Sadowski está desarrollando muchas actividades para inclusive ministros de educación del país, o sea que hay una acción que está vigente sin ser un plan de sustitución de contenidos, digamos. Sí, perdón. No, eso simplemente, digamos, ahora en noviembre va a haber un congreso en Misiones que tiene que ver con la educación tecnológica y a la vez, al mismo tiempo, la Fundación Sadowski está haciendo un congreso que tiene que ver con las ciencias de la computación. O sea que hay ahí, estamos trabajando paralelamente. Bueno, ya veremos. Julio Cabrera te quería hacer una consulta y vamos cerrando, ¿sí? A Dale. ver. Sí, él y Silvina me preguntaba en relación, sobre todo con la situación en la primaria, ¿no? Y los docentes de primaria que tienen por ahí una formación no tan específica en eso. Sé que, por ejemplo, los profesorados de la ciudad hay una materia que se llama las TICs en la educación primaria, pero me parece que también hay un desafío de trabajo ahí, ¿no? En relación a la formación de los docentes en esta área, para que algo de eso también pueda ser trabajado en la escuela. Sí, en realidad las TICs, que serían lo que llamaríamos la tecnología educativa, es decir, usar la computadora para aprender, para que los chicos aprendan, busquen, investiguen, en fin, eso en realidad está todavía no bien resuelto, porque los chicos manejan mejor la computadora que los docentes en muchos casos. y y eso tiene que ver con que yo no estoy tan de acuerdo en que en los profesorados solamente haya una materia que se llame TIC. En realidad lo que debiera haber en el profesorado es que todos los profesores de todas las materias usen las tecnologías de la información. Claro. Es decir, es una cosa diferente de solo tener una materia que se llama TIC, ¿no? Y también la otra cosa que tiene que ver es, acá hubo un programa nacional de Conectar Igualdad que se suspendió. Claro. Ese programa, Conectar Igualdad, que entregaba computadoras a chicos y docentes y que tenía equipos formados en todas las jurisdicciones, hay que reactivarlo. Claro. Hay que reactivarlo. Y eso es, digamos, una cosa diferente de la educación tecnológica, es decir, eso es para todas las materias. Claro que sí. Yo tuve... Silvina, cerramos con esta consulta que te hago.
¿dónde se estudia educación tecnológica? ¿Dónde están habilitados los profesorados? ¿Hay en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay en el resto de las provincias? ¿Cómo es? Sí, en la ciudad de Buenos Aires, el Mariano Acosta, Ujú. en el Instituto Mariano Acosta, que es el Instituto Superior de Enseñanza, que tiene varias carreras, tiene educación tecnológica, es vigente, otorga títulos habilitantes para trabajar, y luego hay en las provincias, en distintas provincias, hay profesorados, en algunos un montón, otros uno o dos. En donde no hay es en la provincia de Buenos Aires. Y eso tiene que ver con que en la provincia de Buenos Aires no se puso educación tecnológica en la currícula como materia. Bueno, Eh, una materia pendiente queda ahí en la sí, provincia de exacto. Buenos Pero Aires. en el resto del país hay profesorados vigentes y realmente en esta red argentina de educación tecnológica que formamos tiene que ver con eso, tiene que ver con la gente que trabaja en los profesorados de todo el país. Silvina Horta Klein, te agradecemos enormemente esta charla acá en Sintonía Educar. Ha sido muy ilustrativa, muy clara, muy interesante, por supuesto. Y bueno, estamos comunicados para una próxima charla, si te parece. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes. Para nosotros es un gusto y un placer poder tener voz en esta radio.